¿Ya pusiste a grabar? Sí, ya puse. Bueno, ¿sabes que no me acuerdo por dónde íbamos? ¿Vos me fijas en el chat lo último que pusieron? Lo que pusieron, ¿quién? Porque en el chat ponen qué tema ven en cada video. Ahí me estoy fijando. Mira qué inteligente. Creo que vieron grupos la última clase. No, Puede ser que la última clase... algo No. más habíamos visto. Sí, teníamos que A estrellita y habíamos trabajado todo lo del grupo. Esto lo habíamos hecho, habíamos comentado que era un grupo, que era ley de composición interna, asociativa, neutro, simétrico, y si era conmutativo era un grupo Se ve abeliano. muy mal, Adrián. No sé si Pero es a ver, tu casa, porque no no, se distingue casi lo que dice. recién estuve dando clase. ¿Ahí? Sí, se distingue, pero se ve muy mal. No se ve como las otras veces. ¿Ahí? No, se ve igual. No sé, será, pero es raro, porque desde las 5 de la mañana estoy dando clase. A ver, voy a escribir más grande. A, estrellita, grupo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, les decía que habíamos visto que era un grupo, habíamos probado determinados conjuntos. Esta es una operación binaria. Y trabajamos con vectores, con matrices, con funciones, con composición, con tablas. Estábamos en las tablas y creo que habíamos hablado de la red de subgrupos. Vamos a meter unos ejemplos más y después vamos a ver homomorfismo de grupos. Y vamos a rescatar conceptos que se ven en álgebra como monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo. Entonces hagamos un ejemplo más de un conjunto que está formado por funciones f1, x, f2, menos x, f3, 1 sobre x, f4, menos 1 sobre x. Podremos agregar dos más, pero va a ser muy larga la tabla. Y tenemos A, el conjunto A con la operación composición. Y me dicen probar que es grupo y hallar la red de subgrupos y ver si el grupo es cíclico o no. Entonces, hacemos una tabla donde la operación binaria es la composición. Acá tengo F1, F2, F3, F4. F1, F2, F3 y F4. Entonces, armo la tablita a ver si la composición hace que sea ley de composición interna, o sea, que esté cerrado. F1 compuesto con F1 es F1 de F1 de X, es F1 de X, me da X, o sea, F1. Entonces, F1 compuesto con F1 es F1.
F1 compuesto con F2 es F1 de F2. Es F1 de F2 es menos X, le aplico F1, me da menos X, o sea, me da F2. Bueno, acá me va a dar F3, acá F4, acá me va a dar F2, F3, F4. F2 compuesto con F2. F2 compuesto con F2 es F2 de F2, que es menos X. Esto es menos X, me da X, o sea, F1. F2 compuesto con F3. Esto es F2 de F3. F2 de F3 es 1 sobre X. Le aplico F2, me da menos 1 sobre X y eso nos da F4. F2 con F3 es F4. Y F2 con F4 me va a dar F3. Después, F3 con F2 me va a dar F4. F3 con F3 me va a dar F1. F3 con F4 me va a dar F2. Esta me va a dar F3, esta me va a dar F2 y esta me va a dar F1. O sea, yo lo sé en memoria, pero bueno, la idea es que hay que hacer composiciones. Entonces, ahí tenemos la tabla. Entonces, al tener la tabla, tenemos que chequear que es un grupo. Esperen un cachitín. Bueno, lo primero que vemos es que es ley de composición interna. Y escriben, ¿no? Le dan contenido. Es ley de composición interna porque en esa tabla no aparece una función distinta de los elementos que aparecen en el conjunto A. Segundo, tengo que ver si es asociativa. Entonces, como ya comenté, cada vez que tengo una tabla a ver que es asociativa, le preguntan al profesor porque hay un montón de posibilidades. Pero como es una composición, yo sé que la composición de funciones es asociativa. Es una forma de justificarlo. Tercero, el elemento neutro claramente es F1, porque F1 con F1 me da F1, F2 con F1 me da F2, o sea, F1 copia acá y copia acá. Entonces, los que copian son el neutro. Después de los simétricos, el simétrico de F1 es F1. El simétrico de F2, tengo que ver cuál me da F1, es F2. El simétrico de F3 es F3 y el simétrico de F4 es F4. Todos tienen simétrico. Entonces ya con esto, con A, con B, con C, con D, garantizamos que es un grupo. Pero a su vez, como la tabla es simétrica respecto a la diagonal, simétrica implica conmutativa. Por lo tanto, esto es un grupo abeliano o un grupo conmutativo. Bueno, ahora tenemos que ver si el grupo es cíclico. ¿Qué significa que el grupo es cíclico? Que si yo opero un elemento consigo mismo k veces, reproducimos todos los elementos del conjunto. ¿Qué quiere decir? Que exista un F, tal que F compuesta con F, compuesta con F, compuesta con F, compuesta con F, me dé F1, F2, F3 y F4. Si existe, es cíclico, si no, no. Independientemente de si es cíclico o no es cíclico, se puede hacer la red de subgrupos.
El concepto de subgrupo, como todo sub, es un subconjunto del grupo que mantiene la condición restringida en ese subconjunto de grupo. O sea, es cerrada, es asociativa, tiene neutro, tiene simétrico. Después hay otra forma de ver qué es subgrupo, pero bueno, con esta nos alcanza acá. Entonces empezamos a trabajar con la red de subgrupos. Y decimos, F1 compuesto con F1 me da F1. O sea, los generadores de F1 es solamente F1. Los generadores de F2. F2 con F2 me da F1. Y F2 con F1 me da F2. O sea, es F1 y F2. Los generadores de F3. F3 con F3 me da F1. Con F3 otra vez me da F3. O sea, F3 con F3 me da F1. Y F3 con F1 es F3. Los generadores de F4, última esperanza, F4 con F4 me da F1 y F4 con F1, F4. F1, F4. Entonces, no es cíclico. No es cíclico porque no hay ningún elemento que genera todos los elementos del grupo. Entonces, ahora podemos armar la red de subgrupos. ¿Cuáles serían los subgrupos de este conjunto? Tenemos un subgrupo que es el que está formado por el elemento neutro. Siempre el elemento neutro es un subgrupo del grupo. Después, H1 es F1, o sea, son los generadores de F2, que sería F1, F2. Después, H2 son los generadores de F3, que serían F1, F3. H3 serían los generadores de F4, que es F1, F4. Y por último, está todo el grupo, o sea, todo grupo es subgrupo de sí mismo, o sea, F1, F2, F3, F4. Entonces, la red de subgrupos la podemos armar con un diagrama de Hass contenido. Decimos, acá tengo H0, esto se abre, H1, H2, H3 y todo desemboca en H4. Y ahí quedó. Bueno, hay bandas de ejercicios de este estilo donde me dicen que arme la tabla, que me fije si es grupo, que saque si el grupo es cíclico y que arme la red de subgrupos. Me pueden dar la tabla con una operación estrellita inventada, me pueden dar funciones, me pueden dar estos conjuntos que son los restos de ir por n, me pueden dar Zn por Zm, que son pares ordenados de restos de ir por n y por m respectivamente, se construyen la tabla, chequean que es grupo, verifican si es cíclico, arman la red de subgrupos y sacan el diagrama de Hass. O sea, pueden entrar por distintos tipos de formatos de ejercicios, pero en el fondo son todos los mismos. Bueno, también están los grupos, los subgrupos inversibles, y también me dicen hallar la red de subgrupos inversibles, y nada más. Bien. Después, una vez que tenemos el concepto de grupo, vamos a ponerle A con la operación estrellita, acá tenemos un grupo, puedo tener otro grupo con otra operación, vamos a ponerle triangulito, porque si pongo cerito parece que fuese composición. Y los sapiens nos caracterizamos por relacionar, así como relacionamos conjuntos, podemos relacionar grupos. Y si yo tengo una F que parte de A con la operación estrellita y lo mando
a B con la operación triangulito, decimos que es homomorfismo de grupos si para todo A, B que pertenece al conjunto A, no, vamos a poner XY. Para todo XY que pertenece al conjunto A, F de X estrellita Y es igual a F de X cerito F de Y. Entonces, si cumple esa estructura, si se verifica, vamos a decir que es un homomorfismo de grupos. Un caso particular serían las transformaciones lineales, porque los conjuntos Rn, Rn por Rm, los polinomios de grado n, con las operaciones de suma entre los elementos y producto entre los elementos y los escalares del grupo, decimos que es una transformación lineal, f de x más y igual a f de x más f de y y f de lambda por x. Es el mismo concepto de homomorfismo de grupos, pero con la suma y el por usual. Y los elementos con los que trabajan son vectores, matrices, polinomios. Esto es más genérico, ¿sí? No es solo con las operaciones usuales, sino que son operaciones cruzadas entre grupos distintos. Tenemos los mismos conceptos: monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo. Monomorfismo es los X que pertenecen a A, tal que f de X, claro, en álgebra uno pone 0, porque 0 es el elemento neutro del conjunto de llegada, pero acá no tiene por qué ser 0, porque la operación es triangulito, o sea, es igual al elemento neutro del triangulito. Esa es la definición de núcleo, ¿sí? O sea, esto sería el núcleo de F. La imagen de F son los Y que pertenecen a B, tal que existe X que pertenece a A con Y igual F de X. O sea, la definición clásica de la imagen. Ahora vamos a decir que un homomorfismo es monomorfismo si el núcleo de F es igual al neutro del primer conjunto. Es una ensalada de estrellitas y triangulitos. Vamos a decir que es epimorfismo si la imagen de F es B, que es el conjunto de llegada. Y vamos a decir que es isomorfismo si solo si es mono más epi. Bueno, entonces necesitamos un ejemplo para aterrizar. Me dan F que va de los reales con el más en los reales mayores que 0 con el por. Cuando me ponen más y por y no me aclaran, se refiere al más usual y al por usual. Esperen un cachitín.
Ay. Bien. Y la función me dan f de x igual a la x. Esa es la función. Entonces, primera pregunta. Probar que es homomorfismo de grupos. B. Analizar si es mono, epi, iso. Entonces, uno tiene una definición. La definición es f de x estrellita y igual f de x triangulito f de y. Así que dirigimos los astrocitos hacia esa expresión. ¿Qué es estrellita? Y estrellita es más. Entonces pongo más. F de x más y. Y la segunda es f de x por f de y. Entonces, si se cumple eso, es transformación lineal, es homomorfismo. Entonces me pregunto, ¿qué es f de x más y? F de x más y es a la x más y. Esto es a la x por a la y. ¿Por qué? Porque producto de potencia igual base se suma, o sea, producto de potencia igual base se suman los exponentes, o sea, de acá para acá. Epa, ¿y esto qué es? F de x por f de y. Por lo tanto, es homomorfismo. Más claro, agua. Y está muy bueno el ejemplo, porque uno tiene muy metido en la cabeza el tema de las transformaciones lineales y medio que le choca esta situación. Pero es lectura. Esta definición la ajusto acá, el estrellita es más, el triangulito es por, listo. Llegué ahí. Ahora viene algo todavía más disruptivo. ¿Qué es el núcleo? Porque tenemos metido en la cabeza que el núcleo es los elementos de partida que van a parar al cero. Pero acá la definición de núcleo es núcleo de f son los x que pertenecen a los reales tal que f de x va a parar al neutro del por. ¿Sí? Antes era cero porque cero era el elemento neutro del conjunto de llegada. Bien. Al neutro del por. ¿Y qué es el neutro del por? 1. Entonces yo tengo que ver que f de x sea igual a 1. F de x igual 1. Eso quiere decir a la x igual 1. Esto quiere decir que x es 0. Y 0 es el neutro del más. Por lo tanto, f es monomorfismo. Bien. Ahora quiero saber si es epimorfismo. Para lo cual tengo que sacar la imagen de f.
Entonces decimos, la imagen de f, yo sé que y es a la x. O sea, x es logaritmo en base a de y. Y tiene que ser reales positivos. Y esto es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, f es epimorfismo. Entonces, mono más epi igual iso. Y ahí quedó. Bien. Entonces, hagamos un ejemplo más. A veces lo hacen con matrices. Un grupo de matrices, pero son muchas cuentas. Supongamos que tengo f de R2 con más en R con por, definida como f de xy, f de xy igual x por y. Me dicen, ¿es homomorfismo? Bueno, recordemos la definición, f de x estrella y igual f de x triangulito f de y. Acá los elementos son elementos de R2. Entonces, xy más x' y prima. ¿Ven? Tomamos dos elementos de R2 con el más de R2. Yo quiero ver si esto es f de xy, el triangulito sería por f de x' y prima. Entonces, salgo del lado izquierdo. F de xy más x' y prima es f de x más x' y más y prima. Porque es componente a componente. Aplico la definición. X más x' por y más y prima. Y esto es x por y más x' por y prima más x' por y más x por y prima. Esto es f de xy. Bueno, claramente esto, bueno, llegamos a esto, ¿sí? Ahora tengo que hacer, más no puedo hacer, vamos al otro, lo voy a hacer arriba. F de xy por f de x' y prima. Entonces yo hago esto, si coincide con esto es un homomorfismo. Esto es x por y, f de xy, por x' por y'. Claramente es distinto de esto. Entonces no es homomorfismo. Bueno, vimos un ejemplo que era, un ejemplo que no era, hagamos uno más. Me dicen f de R2 con más en R2 con más f de xy, x más y. Me dicen, ¿es homomorfismo f de xy más x' y prima? Este más es el que estoy enchufando ahí. Tiene que ser igual a f de xy
más f de x' y'. Este más es este. Entonces, esto es f de x más x' y más y'. F de xy más f de x' y'. Esto es x más x' más y', coma, y más y'. Esto es x más y, coma y, más x' más y', coma y'. Y esto si sumo es x más y más x' más y', coma y más y'. O sea, ok, es homomorfismo. Entonces encontramos que este sí es homomorfismo. Bueno, ahora quiero ver si es monomorfismo. Núcleo de F son los xy que pertenecen a R2, tal que f de xy es igual al neutro de R2 con más. O sea, f de xy igual 0, 0. Entonces me queda x más y igual 0 igual 0. Claramente y es 0, lo enchufo acá, me da que x vale 0. Entonces, el núcleo de f es igual 0, 0, que coincide con el neutro de más. Por lo tanto, es monomorfismo. Ahora quiero ver si la imagen me da R2. ¿Cómo hago para saber si la imagen me da R2? Bueno, saco la imagen. Decimos que esto es x0 más y. Esto es x por 1, 0 más y por 1, 1. Entonces, la imagen de f es 1, 0, 1, 1. Y esto me da directamente R2, por lo tanto, es mono, es epi y es iso. Bien. Bueno, hay más ejemplos que se pueden hacer de homomorfismo y todo. A ver si encuentro uno que me mandaron el otro día. Acá.
me dicen... F sean los grupos aditivos, quiere decir que es con el más usual, R2 por 2 con más y R con más. Son grupos aditivos, este y este. Y la función f, que va de R a 2 por 2 en R, definida por f de A, B, C, D igual a más D. Demuestre que f es un homomorfismo y clasifíquelo. Bueno, ¿cómo hacemos para probar que es un isomorfismo y lo tenemos que clasificar? Digo, f de A, B, C, D más otra matriz, vamos a ponerle A', B', C', D', es igual a f de A más A', B más B', C más C', D más D'. Ahora aplico la definición, la suma de los elementos de la diagonal. A más A' más D más D'. Agrupo A más D más A' más D'. Esto, A más D, es igual a F de A, B, C, D. Y el otro es F de A', B', C', D'. O sea, efectivamente es un homomorfismo de grupos. Ahora tengo que calcular el núcleo, a ver si es monomorfismo. El núcleo de F es las matrices de R a la 2 por 2, tal que F de A es igual al neutro del más. O sea, neutro del grupo aditivo de los reales. Traducción. F de AB CD es igual a 0. Pero bueno, ¿qué es F de ABCD? A más D. A más D igual 0. Entonces A es igual a menos D. Con lo cual, ya puedo decir que el núcleo de F es de la forma menos D, B, C, D, o sea, es D por menos 1, 0, 0, 1, más B por 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0. Entonces, el núcleo de F está formado por esas tres matrices, por lo tanto, claramente no es monomorfismo. Entonces, no es monomorfismo. Y el teorema de las dimensiones de álgebra sigue valiendo. Entonces, no es monomorfismo. Pues el núcleo de F es distinto de 0. De la matriz nula. 0, 0, 0, 0. Ahora, imagen de F. La imagen de F tengo que F de ABCD es igual a A más D. Entonces, si es A más D, esto pertenece a la imagen de F. Puede ser cualquier número real, no hay ninguna restricción.
Por lo tanto, la imagen de F es todos los reales, que coincide con el conjunto de llegada, o sea, es epimorfismo. Entonces, conclusión, no es mono, pero es epi. Entonces, es epi y no es mono, entonces no es iso. ¿Por qué? Porque para que sea iso, tiene que ser mono y tiene que ser epi. Por lo tanto, no funciona. Bueno, esperen que hago un mensaje. Bueno, entonces todo esto es el tema de grupo, subgrupo, homomorfismo, vimos con fórmulas, vimos con tablas, vimos con vectores, vimos con matrices, después vimos todo lo de homomorfismo, la clasificación de los homomorfismos, los grupos cuando son cíclicos, etcétera. Así que cerramos esto y la próxima discreta empezamos con grafos. Bueno, Luz, gracias. De nada. Chao. Chao.